Romina Power y Loredana Lexiso. Las dos mujeres que marcaron sus heridas más profundas. A los 83 años, Albano Carrisi puede mirar hacia atrás y contemplar una vida que parece contener varias vidas dentro de una sola. Ha conocido la pobreza de la Italia rural. Ha trabajado desde joven. Ha perseguido un sueño artístico cuando nadie podía garantizarle el éxito. Ha cantado ante millones de personas. Ha construido una familia famosa. Ha vivido amores intensos. Ha sufrido separaciones. Ha atravesado conflictos públicos. Y, sobre todo, ha conocido un dolor que ningún éxito profesional podía compensar: la desaparición de su hija Ilenia. Por eso, cuando se habla de las personas que más heridas dejaron en su vida, resulta inevitable comenzar con las dos mujeres que ocuparon los capítulos sentimentales más importantes de su historia: Romina Power y Loredana Lexiso. Dos mujeres completamente diferentes, dos etapas distintas, dos relaciones que marcaron profundamente al cantante. Y también dos historias que demuestran algo esencial sobre Albano. Puede recordar durante décadas una herida, pero eso no significa necesariamente que viva dominado por el odio. Romina Power. Del cuento Dejadas a una herida imposible de borrar. Durante años, Albano y Romina Power fueron vistos como una de las parejas más felices del espectáculo europeo. Su historia parecía perfecta. Él era el muchacho nacido en Cellino, San Marco, que había conquistado el mundo con su voz. Ella era la hija de dos estrellas de Hollywood, Tyrone Power y Linda Christian, una joven criada entre mundos completamente diferentes al de Albano. Sin embargo, se enamoraron, se casaron en Saint-Eustache, formaron una familia. Tuvieron 4 hijos: Ilenia, Yari, Cristel y Romina Yor. Y con el paso del tiempo se transformaron también en un dúo musical inseparable. Canciones como Felicità, Sharazan o Cisara los convirtieron en una marca reconocida mucho más allá de Italia. Ante las cámaras sonreían, cantaban sobre el amor, parecían representar una familia unida y luminosa. Pero ninguna imagen pública puede mostrar lo que realmente ocurre dentro de una casa. La tragedia llegó en enero de 1954. Ilenia Carrisi desapareció en Nueva Orleans. Nunca volvió a encontrarse una respuesta definitiva que permitiera cerrar completamente aquel capítulo. Para Albano, aquel acontecimiento fue devastador. No era solamente la desaparición de una hija, era la imposibilidad de tener una certeza. No había despedida. No había una explicación capaz de poner un punto final. Solo preguntas, hipótesis, esperanza, desesperación. Años enteros buscando una respuesta que nunca llegó completamente. Albano y Romina reaccionaron de manera diferente ante aquella tragedia. Y esa diferencia se convirtió en una grieta cada vez más profunda. Con el tiempo, el matrimonio empezó a deteriorarse. El dolor que tal vez debería haberlos unido terminó también separándolos. Un chico se produjo la separación. Lo que durante décadas había sido presentado como uno de los grandes amores de la música italiana se convirtió en una historia de silencios, reproches y heridas. Albano reconoció posteriormente que vivió años extremadamente difíciles. Romina, por su parte, siguió teniendo su propia visión de lo ocurrido en la familia. Durante mucho tiempo parecía imposible imaginar una reconciliación. Había demasiado pasado, demasiadas palabras, demasiado dolor. Sin embargo, ocurrió algo que pocos esperaban. Con los años, ambos comenzaron a acercarse nuevamente, no para reconstruir a su matrimonio. Eso pertenecía al pasado, sino para reconstruir una relación humana. Volvieron a cantar juntos, volvieron a aparecer en escenarios, volvieron a sonreír uno junto al otro. Albano llegó a explicar que habían conseguido eliminar el odio y el rencor por el bien de sus hijos. Esta afirmación es fundamental, porque demuestra que Romina no puede ser presentada simplemente como una mujer a la que Albano jamás perdonó. La realidad es mucho más compleja. Puede haber perdón, pero también puede existir una memoria que nunca desaparece. Cada vez que ambos hablan públicamente de ciertos momentos del pasado, resulta evidente que algunas heridas todavía conservan sensibilidad. En 2025 volvió a demostrarse.
Romina recordó que inicialmente no estaba convencida de Felicità y llegó a considerar la canción demasiado simple. Para otra persona, aquello quizá habría sido una anécdota. Para Albano no. Él defendió la canción con energía, porque para él, Felicità no es simplemente un tema musical, y es una parte de su historia. Una canción que atravesó generaciones. Una obra que sigue siendo reconocida en todo el mundo. Will también, el símbolo de una época en la que él y Romina parecían indestructibles. Por eso sus palabras tocaron una zona profundamente personal. No era solamente una discusión sobre música. Era una discusión sobre el valor de una historia compartida. Loredana Lecchiso. La mujer que llegó cuando Albano intentaba reconstruirse. Después de Romina, Albano necesitó aprender a vivir de otra manera. Ya no era el hombre que había comenzado una familia en los años 70. Era alguien marcado por una tragedia, por una separación, por años de exposición pública. Y entonces apareció Loredana Lecchiso. La relación comenzó a desarrollarse a finales de los años 90 y principios de los 2000. Con ella, Albano tuvo 2 hijos, Jasmine y Albano Jr., conocido como Vido. Durante un tiempo pareció que el cantante había conseguido construir una segunda vida sentimental, pero la historia no tardó en convertirse también en un espectáculo público. Loredana era una figura mediática. Las cámaras la seguían. Las revistas comentaban cada movimiento. La relación con Albano pasó rápidamente de la esfera privada a los programas de televisión. El episodio que más lo hirió ocurrió en 2005. Albano participaba en L'Isola dei Famosi. Mientras él estaba aislado dentro del programa, Loredana hizo públicas las graves dificultades de la pareja. Para Albano fue una experiencia durísima. Sintió que un asunto íntimo había sido expuesto ante millones de personas cuando él ni siquiera tenía la posibilidad de controlar la situación. Años después, siguió recordándolo. Eso demuestra hasta qué punto aquel episodio quedó grabado en su memoria. La relación atravesó rupturas, acercamientos, nuevos distanciamientos, declaraciones públicas. Una presión constante provocada por la inevitable comparación con Romina Power. Durante años, parte de la prensa presentó a Romina y Loredana casi como 2 mujeres enfrentadas por el mismo hombre. Albano quedó atrapado en medio de ese relato. Cada entrevista podía convertirse en una nueva polémica. Cada frase sobre una de ellas era interpretada como un ataque contra la otra. Sin embargo, la realidad terminó siendo más sorprendente que el espectáculo. Con el tiempo, Loredana permaneció en su vida, no como una aventura pasajera, sino como una presencia estable. En 2018, Albano llegó a describirla como su primavera. Una palabra develadora, porque significa renacimiento, significa volver a sentir, significa recuperar una parte de la vida que parecía perdida. Por eso Romina Power y Loredana Lecchiso representan algo mucho más profundo que 2 relaciones sentimentales. Romina simboliza el gran amor juvenil, la familia, el éxito compartido y también la tragedia que cambió todo. Loredana simboliza la reconstrucción, pero también una nueva serie de conflictos que obligaron a Albano a enfrentar otra vez la exposición pública de su intimidad. Con ambas sufrió, con ambas discutió, con ambas hubo momentos en los que parecía imposible recuperar la confianza. Pero con ambas terminó encontrando alguna forma de convivencia y reconciliación. Ese detalle permite comprender mejor al verdadero Albano Carrisi. No parece ser un hombre que olvida fácilmente. Recuerda quién lo hirió. Recuerda cuándo ocurrió. Recuerda exactamente qué palabras se pronunciaron. Pero también sabe que permanecer prisionero del resentimiento puede destruir una vida. Por eso, cuando se habla de las personas que Albano nunca perdonará, quizá la pregunta correcta no sea quiénes son sus enemigos. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué heridas consiguió perdonar sin conseguir jamás olvidarlas? Romina y Loredana ocupan inevitablemente los primeros lugares de esa historia, pero los siguientes nombres no pertenecen a su vida sentimental. Llegan desde el escenario, la televisión y el mundo del espectáculo. Y algunos de esos conflictos demostraron que el orgullo profesional de Albano podía ser tan intenso como sus sentimientos privados. Carlo Conti, Roberto D'Agostino y Claudio Villa
cuando el orgullo de Albano fue herido. Si Romina Power y Loredana Lexiso representan las heridas más íntimas de la vida de Albano, los siguientes nombres pertenecen a otro territorio igual de importante para él: su orgullo profesional. Porque Albano Carrisi nunca fue solamente un cantante. Fue un hombre que construyó su carrera desde abajo, sin contactos privilegiados, de una familia poderosa detrás, sin un apellido famoso que le abriera puertas. Cuando abandonó Celino San Marco siendo todavía muy joven, tenía poco dinero y una enorme ambición. Trabajó, esperó oportunidades, cantó donde pudo, soportó rechazos. Will durante años luchó para demostrar que aquel muchacho del sur de Italia podía ocupar un lugar entre las grandes voces del país. Por eso, cuando siente que alguien no respeta su trayectoria, la reacción suele ser inmediata. Albano puede aceptar una crítica, puede aceptar perder una competición, puede incluso bromear sobre algunos fracasos, pero lo que parece costarle mucho más es la sensación de haber sido tratado injustamente. Y entre todos los nombres relacionados con esa herida aparece uno especialmente delicado: Carlo Conti. Carlo Conti. San Remo. Una herida que Albano no olvida. Para entender este conflicto, hay que comprender primero qué significa el Festival de San Remo para Albano. San Remo no es simplemente un programa de televisión. No es únicamente una competición musical. Es una parte fundamental de su identidad artística. Albano participó en el festival en numerosas ocasiones. Allí vivió triunfos, derrotas, eliminaciones, regresos. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1984, cuando ganó junto a Romina Power con Si Sarà. Desde entonces, San Remo quedó ligado para siempre a su nombre. Por eso, incluso después de décadas de éxito internacional, Albano nunca ocultó su deseo de regresar. Cada nueva edición parecía despertar en él la misma ilusión: presentar una canción, subir nuevamente al escenario del Teatro Ariston, competir, demostrar que todavía tenía algo que decir. Pero esa relación también produjo frustraciones. Uno de los episodios más importantes ocurrió en 2017. Albano participó con la canción Di Rose e di Spine. El cantante confiaba profundamente en aquel tema. Estaba convencido de que podía obtener un resultado importante. Sin embargo, terminó eliminado antes de la final. Para muchos artistas, una eliminación forma parte natural de cualquier competición. Para Albano fue algo diferente. El resultado lo golpeó, no solamente porque quería avanzar, sino porque consideraba que su canción merecía mucho más. Con el paso de los años, aquella decepción no desapareció completamente. Cuando volvió a hablar del tema, quedó claro que todavía existía una herida. Enero de 2025. Durante una entrevista concedida al Corriere della Sera, Albano habló directamente de Carlo Conti. No utilizó palabras suaves. Afirmó que De Conti había recibido únicamente comportamientos que consideraba incorrectos. También reconoció que entre ambos no existía una buena relación. Aquellas declaraciones sorprendieron porque Carlo Conti es una de las figuras más importantes de la televisión italiana y ha mantenido relaciones profesionales con prácticamente todas las generaciones de artistas. Pero Albano no parecía dispuesto a fingir una cordialidad inexistente. Para él, el problema no era únicamente una selección musical, era una cuestión de respeto. Después de más de 60 años de carrera, Albano considera que su historia debería ser reconocida. No pide necesariamente ganar. No exige que todos admiren sus canciones, pero sí espera que su nombre y su trayectoria sean tratados con la consideración que cree haber conquistado. Cuando siente que eso no ocurre, lo recuerda. Durante mucho tiempo, sin embargo, existe una contradicción interesante. Después de criticar a Conti, Albano también señaló que la rabia no hace bien. Incluso llegó a desearle éxito. Esa frase resume perfectamente su personalidad. Puede pronunciar palabras duras. Puede explicar por qué está decepcionado. Puede recordar una injusticia durante años, pero al mismo tiempo intenta no transformarla en odio permanente. Por eso Carlo Conti probablemente no sea un enemigo, en el sentido tradicional, y es algo diferente. Representa una decepción.
Una persona asociada a una herida profesional que Albano todavía no considera completamente cerrada. Quizá eso resulte incluso más significativo que una simple enemistad. Roberto D'Agostino. La prensa, las provocaciones y una discusión que casi termina mal. El cuarto nombre nos lleva a un conflicto muy diferente. Roberto D'Agostino. Durante décadas, Albano mantuvo una relación complicada con determinados sectores de la prensa italiana, especialmente con aquellos medios que transformaban los problemas familiares en espectáculo. Su matrimonio con Romina Power generaba un interés enorme. La casa de Tellino San Marco, los hijos, los viajes, las discusiones, la desaparición de Vilenia, la separación. Todo era observado. Todo podía convertirse en portada. Todo podía ser interpretado. Para un hombre como Albano, acostumbrado a defender obsesivamente su familia, esa exposición resultaba difícil de soportar. Roberto D'Agostino se convirtió en uno de los nombres asociados a aquellas provocaciones. Fundador de Dagospia. Y conocido por un estilo periodístico irreverente, D'Agostino nunca se caracterizó por tratar con delicadeza a las celebridades. Precisamente lo contrario. Su forma de comentar el espectáculo italiano podía ser mordaz, irónica, provocadora, y Albano no siempre estaba dispuesto a soportarlo. El cantante contó posteriormente que en una ocasión, la tensión entre ambos llegó a un nivel extremadamente alto. Según su propio recuerdo, estuvo cerca de enfrentarse físicamente con D'Agostino. Con los años, la historia puede sonar casi cómica. Dos figuras conocidas del espectáculo italiano, discutiendo hasta casi llegar a los golpes. Pero detrás de aquel episodio, había algo mucho más profundo. Albano siempre ha tenido una relación compleja con la manera en que los medios construyen su personaje. Él se considera ante todo un trabajador, un hombre del campo, un cantante que pasó hambre antes de alcanzar el éxito, un padre, un empresario agrícola, una persona profundamente ligada a su tierra. Pero durante determinadas etapas de su vida, parte de la prensa lo convirtió en una especie de personaje permanente de la crónica rosa. Cada problema sentimental era analizado. Cada frase de Romina era comparada con una frase de Loredana. Cada conflicto familiar se convertía en espectáculo. Albano sentía que detrás del personaje público estaba desapareciendo la persona real. Por eso reaccionaba, a veces con ironía, a veces con furia, y a veces de manera excesiva. D'Agostino simboliza precisamente ese enfrentamiento entre Albano y una parte del periodismo de espectáculo. No necesariamente porque exista un odio permanente entre ambos, sino porque representa algo que el cantante nunca ha soportado bien. Sentir que otros cuentan su vida de una manera que él considera injusta. Claudio Villa. Cuando un ídolo se convierte en adversario. El quinto nombre de esta historia pertenece a otra generación. Claudio Villa. Para Albano, Villa no era cualquier cantante. Era una figura enorme de la música italiana. Una de aquellas voces que marcaron una época. Y Albano lo admiraba. Precisamente por eso, el conflicto entre ambos resulta tan interesante. Porque no nació del desprecio, nació de una opinión artística. Albano recordó años después que en una ocasión Claudio Villa presentó una canción en Sanremo que él consideraba muy inferior a la calidad del intérprete. Albano expresó esa opinión públicamente. No criticaba necesariamente a Villa como cantante. Al contrario, pensaba que precisamente porque era un intérprete extraordinario, merecía una canción mejor. Pero Villa no recibió el comentario de esa manera. Cuando se enteró, reaccionó con furia. Según el relato de Albano, incluso llegó a amenazar con golpearlo. Para cualquier joven cantante de aquella época, enfrentarse a Claudio Villa podía ser intimidante. Albano, sin embargo, nunca fue especialmente bueno fingiendo que estaba de acuerdo cuando pensaba lo contrario. Esa característica lo acompañó durante toda su vida. Si algo le gusta, lo dice. Si algo le parece malo, también. Si una persona famosa se enfada, acepta las consecuencias. Con el paso del tiempo, aquella discusión perdió importancia. Albano siguió hablando de Villa con respeto. La admiración no desapareció. Eso vuelve a demostrar que sus conflictos rara vez son completamente simples. Puede discutir con alguien, puede sentirse amenazado,
Puede responder, puede guardar memoria del episodio, pero eso no significa borrar todo lo bueno que esa persona representó. 3 nombres, 3 formas distintas de herir el mismo orgullo. Carlo Conti, Roberto D'Agostino, Claudio Villa. A primera vista parecen personas completamente diferentes. Un presentador y director artístico. Un periodista provocador. Una leyenda de la canción italiana. Pero los 3 aparecen unidos por una misma característica. En diferentes momentos de la vida de Albano, tocaron una zona extremadamente sensible. Dignidad. Conti representa la sensación de no haber recibido el reconocimiento profesional que esperaba. D'Agostino representa la invasión mediática y la caricaturización de su vida. Villa representa el choque entre 2 personalidades fuertes que no estaban dispuestas a retroceder. Albano recuerda los 3 episodios. Y eso no es casualidad, porque para él la memoria funciona casi como una forma de justicia. No necesita vengarse, no necesita destruir a nadie, pero necesita recordar qué ocurrió, quién estaba allí, qué se dijo, y cómo se sintió. Tal vez por eso, incluso después de tantos años, sigue contando historias ocurridas décadas atrás, con una precisión sorprendente. Cada conflicto forma parte de su biografía. Cada decepción ocupa un lugar. Cada persona que lo hirió dejó una marca. Pero todavía queda un 6º nombre. Probablemente sea el más inesperado de todos. Porque no pertenece solamente a la historia de la música italiana. Pertenece a la historia de la música mundial. Un artista que durante años fue considerado prácticamente intocable. Un hombre que vendió cientos de millones de discos. Una estrella que parecía demasiado grande para enfrentarse a un cantante de Cellino San Marco. Su nombre era Michael Jackson. Y el conflicto que enfrentó a ambos terminaría convirtiéndose en una de las batallas profesionales más extrañas y comentadas de toda la carrera de Albano. Michael Jackson y la batalla que llevó a Albano hasta los tribunales. Después de Romina Power, Loredana Lexiso, Carlo Conti, Roberto D'Agostino y Claudio Villa, queda un 6º nombre. Probablemente sea el más sorprendente de todos. Michael Jackson. A primera vista, resulta difícil imaginar 2 mundos más diferentes. Por un lado estaba Albano Carrisi, el muchacho nacido en Cellino San Marco, que había construido su carrera desde abajo, hasta convertirse en una de las voces italianas más reconocibles internacionalmente. Por otro, estaba Michael Jackson, una superestrella mundial, el artista detrás de discos que habían cambiado la historia de la música popular. Un cantante rodeado por una industria gigantesca, abogados, productores y millones de admiradores. Pero durante los años 90, sus nombres quedaron unidos por una controversia musical que acabaría llegando a los tribunales. Todo comenzó con una canción, I Signi di Balaka, la canción de Michael Jackson que desató la batalla. Albano y Romina Power publicaron I Signi di Balaka. Años después, Michael Jackson lanzó Will You Be There, incluida en su álbum Dangerous de 1991. Al escuchar la canción de Jackson, surgió una controversia por las similitudes que se apreciaban entre determinadas partes de ambas composiciones. Para Albano, aquello no podía ser ignorado. Aquí aparece nuevamente una característica que hemos visto durante toda esta historia: su orgullo. Albano había pasado décadas defendiendo su trabajo. Sabía cuánto esfuerzo había necesitado para construir una carrera internacional. No estaba dispuesto a pensar que, simplemente porque al otro lado se encontraba una de las mayores estrellas del planeta, debía permanecer en silencio. La disputa llegó a los tribunales italianos. La historia se convirtió rápidamente en noticia internacional. Los titulares tenían todos los ingredientes necesarios para despertar curiosidad. Albano contra Michael Jackson. David contra Goliath. Un cantante italiano enfrentándose al rey del pop. Pero la realidad jurídica fue mucho más compleja que aquella simplificación. El conflicto atravesó distintas decisiones y análisis técnicos sobre las melodías. Una cuestión central terminó siendo si las similitudes podían considerarse realmente una copia atribuible a Jackson, o si ambas canciones podían estar relacionadas con elementos musicales anteriores. Precisamente por eso sería incorrecto resumir todo
diciendo simplemente que Albano demostró que Michael Jackson le robó su canción. La historia no terminó de una manera tan sencilla, pero para Albano había algo que iba más allá del resultado jurídico. Había conseguido algo que consideraba fundamental: defender su obra. No había retrocedido ante un apellido gigantesco. No había pensado que Michael Jackson era demasiado poderoso para ser cuestionado. Había llevado su convicción hasta donde consideró necesario. Cuando Albano cambió su visión sobre Michael Jackson, lo más interesante llegó después. Con el paso del tiempo, la posición de Albano sobre Michael Jackson se volvió mucho más matizada. En diferentes ocasiones, explicó que había llegado a convencerse de que Jackson no había copiado conscientemente su canción. Eso transforma completamente la lectura del conflicto, porque sería fácil construir una historia basada únicamente en el resentimiento. Michael Jackson como enemigo, Albano como víctima, una batalla eterna. Pero la realidad resulta mucho más interesante. Albano fue capaz de separar dos cosas. Una era defender aquello que consideraba un derecho profesional. La otra era acusar personalmente a Michael Jackson de actuar de manera deliberada. Wai con los años dejó claro que no era necesariamente lo mismo. Esto demuestra una característica que se repite en muchos de sus conflictos. Albano puede reaccionar con enorme intensidad cuando siente que ha ocurrido una injusticia, pero también puede revisar su propia opinión. Puede introducir matices. Puede reconocer que una historia es más complicada de lo que parecía inicialmente. Why eso nos obliga a regresar a la pregunta que atraviesa estos 3 capítulos. ¿Existen realmente 6 personas a las que Albano nunca perdonará? Si observamos detenidamente su vida, la respuesta resulta mucho menos espectacular que el titular, pero también mucho más humana. Probablemente no exista una lista literal de 6 personas condenadas para siempre en su memoria. Lo que existe son 6 nombres vinculados a heridas diferentes. 6 personas. 6 cicatrices. Romina Power representa el amor más famoso de su vida. La mujer con la que construyó una familia. La compañera con la que conquistó escenarios internacionales. Pero también la persona con la que atravesó la tragedia más dolorosa que puede experimentar una familia. La desaparición de Willenia cambió todo. Después llegaron la separación, los reproches y años de distancia. Sin embargo, Albano y Romina consiguieron volver a encontrarse. No como marido y mujer, sino como 2 personas unidas para siempre por sus hijos, su música y una historia imposible de borrar. Loredana, el hechizo, representa la segunda oportunidad. Legó cuando Albano intentaba reconstruir una vida sentimental que parecía destruida. Con ella tuvo 2 hijos, pero también vivió crisis públicas y momentos que sintió como profundamente dolorosos. A pesar de todo, Loredana permaneció. Décadas después, Albano todavía podía hablar de ella como una primavera en su vida. Carlo Conti representa algo completamente diferente. Y reconocimiento. Sanremo. El orgullo profesional. La sensación de que después de tantos años de carrera, todavía podía ser tratado de una manera que consideraba injusta. Albano no ocultó su decepción, pero incluso al criticar a Conti terminó recordando que vivir con rabia no hace bien. Roberto D'Agostino representa la batalla contra una determinada manera de contar su vida. La prensa que provocaba. Los titulares que reducían dramas familiares a espectáculo. La sensación de que Albano Carrisi, la persona, estaba desapareciendo detrás de Albano, el personaje. Claudio Villa representa el choque entre 2 egos artísticos. Albano admiraba profundamente su voz. Precisamente por eso se permitió criticar una canción que consideraba indigna de un intérprete tan importante. La reacción de Villa fue explosiva, pero la admiración de Albano por él no desapareció. Finalmente está Michael Jackson, el símbolo de una batalla en la que Albano demostró que no estaba dispuesto a sentirse pequeño ante nadie, ni siquiera ante la mayor estrella del pop mundial, la herida, que está por encima de todas las demás. Sin embargo, cuando se repasa la vida de Albano, todos estos enfrentamientos terminan pareciendo secundarios frente a una ausencia. Willenia. Su hija desapareció en Nueva Orleans en enero de 1994. Aquella tragedia dividió la vida de la familia Carrisi. Existió un antes
Wow, existió un después. No había un adversario al que enfrentarse. No había una discusión que pudiera solucionarse. No había una canción que pudiera defenderse ante un tribunal. Había simplemente una hija que no regresaba. Wei, quizá sea imposible comprender completamente las decisiones posteriores de Albano, sin recordar aquel dolor. La ruptura con Romina, la necesidad de continuar trabajando, la búsqueda de una nueva estabilidad, la importancia que adquirieron sus otros hijos, su manera de aferrarse a Celino San Marco. Todo quedó inevitablemente atravesado por aquella ausencia. Albano siguió viviendo, pero seguir viviendo no significa dejar de sufrir. Continuó cantando. Volvió a enamorarse. Tuvo más hijos. Se convirtió en abuelo. Volvió a compartir escenarios con Romina. Defendió sus canciones. Discutió con periodistas. Se enfadó con Sanremo. Wei siguió hablando con la misma energía que había tenido décadas antes. Eso quizá explique por qué, a los 83 años, todavía provoca titulares. Porque Albano nunca ha cultivado la indiferencia. Perdonar no significa olvidar. Hay personas que ante una decepción simplemente desaparecen. Cortan relaciones. Dejan de hablar. Intentan borrar el pasado. Albano parece funcionar de otra manera. Él recuerda. Recuerda la pobreza. Recuerda cuando salió de su tierra buscando oportunidades. Recuerda los primeros trabajos. Recuerda a quienes creyeron en él. Wei también recuerda a quienes lo hicieron sufrir. Su memoria forma parte de su identidad. Pero conservar una memoria no significa necesariamente conservar el odio. Esa es probablemente la diferencia fundamental. Con Romina hubo heridas profundas. Y después llegó una reconciliación artística y humana. Con Loredana hubo crisis, pero también reconstrucción. Con Claudio Villa hubo enfrentamiento. Pero nunca desapareció la admiración. Incluso respecto a Michael Jackson, Albano terminó alejándose de una interpretación basada en una copia consciente. Por eso, detrás de un titular como "Las 6 personas que Albano nunca perdonará", existe una realidad mucho más compleja. No estamos ante 6 enemigos. Estamos ante 6 capítulos. 6 relaciones que dejaron cicatrices. 6 momentos en los que el cantante sintió amor, decepción, orgullo, rabia o injusticia. Hoy esa diferencia es importante. Porque después de más de 8 décadas de vida, Albano Carrisi parece haber aprendido que el verdadero enemigo no siempre es la persona que nos hirió. A veces, es el resentimiento que permanece después. Puede que Albano nunca olvide algunas palabras. Puede que todavía recuerde determinadas decisiones que considera injustas. Puede que algunas heridas continúen doliendo cuando alguien vuelve a hablar de ellas. Pero su propia trayectoria demuestra que es capaz de volver a compartir un escenario con alguien después de años de distancia, de reconstruir una familia después de una crisis, de transformar un adversario en un recuerdo, o de continuar adelante después de una tragedia que habría destruido emocionalmente a muchas personas. Quizá esa sea la verdadera revelación de Albano a los 83 años. No se trata de las 6 personas que nunca pudo perdonar. Se trata de las 6 personas vinculadas a episodios que nunca pudo olvidar. Porque olvidar y perdonar son cosas completamente diferentes. Si algo demuestra la historia de Albano Carrisi es que puede perdonar una herida sin borrar la cicatriz. Después de más de 60 años sobre los escenarios, millones de discos, amores, rupturas, tragedias y enfrentamientos, todavía sigue cantando. Todavía sigue defendiendo lo que piensa. Todavía sigue hablando de su familia. Wei todavía vuelve a Celino San Marco, al mismo lugar desde donde comenzó aquel joven que soñaba con convertirse en cantante. Al final, quizá esa sea su mayor victoria. No haber vencido a Romina, ya a Loredana, ya a Conti, ya de Agostino, ya a Villa, ni siquiera a Michael Jackson, sino haber conseguido que ninguna de aquellas heridas le impidiera continuar viviendo.